El cierre de la frontera entre Estados Unidos y México a consecuencia de la propagación del COVID abrió un nuevo capítulo, un debate ríspido entre los gobiernos del presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue el mandatario estadounidense quien salió a dar la noticia de que se cerraba la frontera y además México ya no iba a aceptar vuelos internacionales provenientes de Europa. Inmediatamente salió el gobierno mexicano a aclarar esta situación. Parece que no le gustó la acción que realizó el presidente estadounidense. Además, el gobierno mexicano le agradeció a China por el apoyo que le está brindando. Y en este contexto, el presidente López Obrador, a pesar de las críticas, sigue realizando sus giras de trabajo por los estados de la República. Estará en Oaxaca este fin de semana y desde ahí, durante el vuelo para llegar a ese lugar, mandó un mensaje. Quédate a conocer los detalles. Después de las negociaciones que ha habido, muy intensas, diría yo, los últimos 2 días, largos días y noches, lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza. ¿Esto qué significa? Bueno, primero hemos hecho un catálogo de cuáles son las actividades esenciales que no deben afectarse, para que no quede como algo genérico, etéreo o discrecional. Ese catálogo que incluye todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial, no tienen afectación. Todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en los Estados Unidos y que tienen esa autorización todos los días para moverse de un lugar al otro, tampoco van a resultar afectadas. Eso es lo que ya hemos dejado muy claro. Por supuesto, todo lo que son servicios indispensables, incluyendo compra de medicamentos, servicios de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sería la traducción de lo que estoy refiriendo? ¿En qué sería el impacto de esta medida? Habrá quien diga, yo he visto en algunos medios, incluso ayer en algún canal de televisión de Estados Unidos, se cierra la frontera. No, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no tuviéramos este trabajo? Pues sí, podría. Pero pensamos, y en eso coincidió el gobierno de Estados Unidos, yo ayer conversé con el secretario Mike Pompeo, a quien le agradezco mucho porque la verdad ha tenido una intervención relevante. Esta fue la respuesta que dio el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, Marcelo Ebrard, luego de que horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer esto. Trump dice que México suspenderá vuelos de Europa por la enfermedad. Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el viernes planes para limitar drásticamente los viajes con su concurrida frontera común, como parte de los esfuerzos para controlar la propagación de la enfermedad. Las restricciones regirán para los viajes recreativos y turísticos. El comercio no se verá afectado. Trump informó además que México también prohibirá los vuelos desde Europa como parte de los esfuerzos coordinados. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes un acuerdo con México para la suspensión del tráfico no esencial en la frontera sur para frenar la expansión de la enfermedad. En rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló que ambos ejecutivos han acordado la restricción del tráfico no esencial de la que quedará exento el comercio en un pacto similar al alcanzado con Canadá esta semana. La medida entra en vigor mañana sábado, este sábado 21 de marzo.
En este contexto, pues hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio entre estos tres países, Canadá, Estados Unidos y México, pues prácticamente ya se concretó y solo falta que ya entre en vigor. Y en este mismo sentido, el Financiero, a través de su página digital, daba a conocer esto. Trump anuncia el cierre de frontera con México para viajes no esenciales y esto no afecta al comercio. El mandatario estadounidense remarcó que la administración a su cargo tratará de igual forma tanto su frontera norte como sur, es decir, con Canadá y México. Y fue el propio Donald Trump que dio a conocer esto. Estamos tratando las fronteras norte con Canadá y sur de manera similar. Estamos trabajando con México para implementar nuevas medidas por las cuales se suspenden viajes no esenciales en los puertos de entrada. Trump agregó que la acción no afectará el comercio legal entre ambas naciones. Queremos asegurarnos de que continúe el transporte de carga, continúe el comercio, los trabajadores de salud continúen con la capacidad de cruzar esa frontera, pero el turismo, algunas actividades recreativas y otras cosas deben parar durante la crisis. Y bueno, a esto el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues también explicó lo siguiente. Escuchemos. La disposición de las autoridades norteamericanas, para dejar muy claro eso, sí va a afectar a quienes van por un propósito de recreación o de paseo. La verdad es que todas las demás personas que normalmente tienen sus acreditaciones para trabajar o, en fin, mercancías, comercio, pues no esperamos que tengan ninguna dificultad. Ahora, no estamos nosotros hablando de cierre, porque cierre pues significa que se cierra la frontera, no es eso. Es decir, simplemente se va a restringir para que aclaremos, porque si no también es importante que tengamos claro de qué se trata. Sí se va a restringir para el caso de lo que son turismo, recreación, esencialmente. Y mientras los gobiernos, tanto de Estados Unidos como el mexicano, pretenden pues asegurar esa parte del territorio ahí en la frontera y pues tratando de propagar esta enfermedad, resulta interesante porque a pesar de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha recibido muchas críticas tanto dentro del territorio mexicano como a nivel internacional de medios que han pues prácticamente informado y magnificado que López Obrador no ha tomado medidas drásticas como otros países en referencia al cierre de fronteras y el no hacer giras pues de trabajo en el país. Pues resulta que López Obrador inició este fin de semana, hoy viernes, comenzó una gira de trabajo por el estado de Oaxaca. Antes de partir dijo esto: si la enfermedad estuviera fuera de control, se lo diría, pero no es así. El presidente hizo un llamado a no paralizar el país por esta enfermedad, argumentando que el gobierno tiene preparada una estrategia para minimizar los efectos que pueda generar este patógeno. Y ya en el vuelo el propio López Obrador mandó este mensaje cuando se dirigía justamente al estado de Oaxaca, al sur de México. Escuchemos. Estoy en el avión, voy a Oaxaca de gira de fin de semana. Voy a estar en Tlaxiaco, en Guelatao. Voy a supervisar los caminos del istmo, el camino que se está construyendo hacia la costa, hacia Puerto Escondido. ¿Por qué tengo que seguir trabajando? Porque debemos de continuar con los cambios, con la transformación del país. No debemos de paralizarnos. Si además estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus o que nos afecte lo menos posible, sobre todo que no sufra la gente, que salvemos vidas, todo eso lo tenemos contemplado y al mismo tiempo tenemos que evitar que haya alarmismo, amarillismo, porque hay gente muy irresponsable, sobre todo están muy molestos los que se dedicaban a robar y ahora ya no pueden.
los medios de información, no todos desde luego, pero están enfurecidos porque se llevaban 20, 30 mil millones de pesos al año de publicidad, de subvención, lo que se llama coloquialmente el chayote, y por eso no paran de infundir miedo, pero no debemos dejarnos engañar, tengan confianza, yo no les voy a mentir, voy a estar informando constantemente, todo el día voy a estarles informando por este medio y estamos protegiendo a los débiles, a los pobres, a la gente más vulnerable. Ya ordené, como ustedes saben, que se adelanten los pagos de pensiones para los adultos mayores, que es la población más vulnerable, la que tenemos que cuidar más. Más de 8 millones de adultos mayores van a recibir 4 meses, en vez de un bimestre, 2, para que reciban ese dinero y estén en sus casas, no se expongan y que todos cuidemos a los más débiles, que cuidemos a los adultos mayores. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Si estuviese yo angustiado, si la situación estuviese fuera de control, también se los diría, porque yo siempre hablo con la verdad, pero no es así. Estoy tranquilo, hay gobernabilidad, tenemos reservas, muchísimo dinero, porque hemos administrado bien, porque hay finanzas públicas sanas, porque no hay corrupción, porque no hay gastos superfluos, innecesarios. Entonces vamos a salir adelante. No conviene adelantar vísperas, porque si no nos desgastamos. En el béisbol, cuando uno está en una práctica, se dice guarda. Es decir, si vas a tener un juego, no te desgastes. Entonces hay etapas. Estemos tranquilos, les mando un abrazo, ya vamos a despegar.